Somos la primera vista en temas de interés. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenas tardes, porque no es buenos días, ya es tarde. Francisco Durán en controles, soy Francisco Gómez, 106.9 FM Radio. Usted nos puede escuchar también y ver por nuestras diversas plataformas, YouTube, Facebook, Twitter. Tenemos algunos espacios muy especiales para compartirlos con ustedes, al igual que en Instagram. Soy Gómez, tengo el gusto de que nos acompaña el licenciado Rubén Quintanilla. Tenemos un tema que para muchos es árido y para el país es más árido todavía. Hoy vamos a hablar de la sequía en El Salvador y él viene representando a la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos y por supuesto también a FUNSAL PRODES. Licenciado Quintanilla, qué gusto que nos acompañe, nos vamos a acercar por acá. Buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, Francisco. ¿Desde cuándo no venía? Desde la última vez, aparte. No, ya, hace bastante. Hace bastante. Pero siempre es un gusto venir aquí, platicar de temas tan importantes y tan delicados. Tú creo que has dicho algo que creo que hay que resaltar. Para la mayoría de gente como que no le interesan, pero sí lo está viviendo. Porque tiene que ver con seguridad alimentaria, tiene que ver con precios de la canasta básica. Todo esto que tiene que ver con sequía impacta directamente en la vida, sí, no solo del campesinado, que es el que se ve más golpeado directamente, sino que de la población en general. Es un tema muy, muy, muy importante. Es que son temas, Rubén, que son complicados de entender para empezar. Sí. Que entremos en porque esto es de conciencia, para empezar nosotros. Porque muchos me van a decir, si yo al campo no voy, yo no siembro, yo no vendo, yo solamente consumo. O sea, pero todas las condiciones y las nosotros también las damos desde el momento en que ya sea porque la casa es así o nosotros quitamos el jardín de frente a la casa, de adentro, la basura que botamos, el no cuidar parte de nuestro ecoambiente, medio ambiente, comunidad, que desde ahí comienza. Las inundaciones, todo tiene una razón de ser. O sea, si usted tapa, digamos, la mayoría de tragantes en su casa, digamos, o en el alrededor, se van para la siguiente. Y si esta lo hace, para la siguiente. Y ahí, en su pasaje puede ser, ahí comienza un problema. Y así, constantemente. Sí, Francisco, es una situación de conciencia. Y además de conciencia de humanidad y de solidaridad. ¿En qué sentido? Pues, si a mí no me afecta, no me... ¿A qué? ¿Ya? Pero los efectos que esto puede tener, o que ya está teniendo, sobre la vida de las personas, es sumamente importante. No solamente es porque, pues sí, como tú lo has dicho, yo no vivo en el campo, ¿verdad? ¿Y qué? Y cuando llueve, algunas casas se van, bueno, por lo menos en mi colonia no pasa nada, no me interesa, ¿verdad? Y sigo viviendo una vida, entre comillas, muy normal, porque hemos perdido ese sentimiento de solidaridad y de humanismo hacia los que están más desprotegidos.
Yo creo, Francisco, que es importante, para empezar a hablar de esto, es sobre un panorama general de la situación. Hay que tener claro que El Salvador es uno de los países que tiene multiamenaza. La cantidad de riesgos que se viven en el país es grande. Y cuando digo multiamenazas, porque aquí nos vemos amenazados por diferentes fenómenos naturales, ¿ya? Por ejemplo, hoy estamos afectados por la sequía, que es un tema que vamos a tocar, pero cuando llueve también, muy fuerte, ¿ya? Y nuestros campesinos y los que siembran pierden los cultivos por falta de agua cuando hay sequía. Y los pierden por mucha agua, por inundación. No hay equilibrio. No hay un equilibrio. Segundo, somos un país altamente sísmico, ¿no? Aquí todos los días hay sismos y de cada cierto periodo hay un terremoto. También somos un país que tiene volcanes activos. Entonces quiere decir de que con esas tres, si nos quedamos con esas tres, tendríamos que tener todo un programa. Y aquí donde viene lo de la gestión del riesgo. Nosotros en la mesa permanente hablamos de la gestión del riesgo. ¿Qué es gestionar el riesgo? Saber, tener claridad dónde estamos, cómo estamos, ¿verdad? Y qué debemos de hacer para no llegar a lo que le llamamos nosotros la respuesta. Porque generalmente nosotros lo que hacemos es dar respuesta a, pero no prevenimos a, ¿ya? O sea, cuando nos vemos impactados, ni modo, hay que empezar a sacar a la gente, hay que buscar ayuda humanitaria y todo eso. Pero ¿qué hicimos antes de esto? ¿Cómo lo gestionamos previamente para llegar o para evitar que el fenómeno natural se transforme en un desastre? Porque no hay desastres naturales. Aquí todo el tiempo ha llovido y va a llover. ¿Pero por qué permitimos que la gente se vaya a poner sus casas a la orilla de una quebrada? Lógicamente cuando sube y llueve mucho, se la va a llevar. ¿Cómo permitimos, como el caso de Santa Tecla, de la colonia que en el terremoto, las colinas, ¿por qué? Porque permitimos que se construyera y eso no es parte del desarrollo. Es que así me lo venden. Eso te iba a decir, así nos lo venden. Pero el desarrollo, muchas veces lo que hablamos nosotros... Que sigue vigente aquella canción de Roberto Carlos. Por supuesto. El progreso. Por supuesto. Que fue hace 40, 50 años. Y hoy quizás tiene más actualidad y más vigencia. ¿Por qué? Porque eso no lo prevemos. Hoy vemos que están construyendo también en lugares donde no se debería construir. Creo que hay todavía una prohibición de hacer urbanizaciones arriba de la cota 1000. ¿Ya? Pero vamos hacia el Boquerón y está todo y lleno. Todos los días aparece un nuevo restaurante, una nueva colonia. Entonces uno dice... Pero es turismo. Sí, correcto, es ingreso. ¿Ah? O es, digamos, una visión que se tiene hacia afuera. Pero y hacia adentro, creo que hoy estamos pero más... Pero que ahora le vende mucho, Rubén, de aquello de, es que ellos tienen responsabilidad social. Quitan aquí, pero van a poner allá también. Sí. Pero eso. La responsabilidad social también tiene un límite. Y debe de tener un límite. ¿Por qué? Porque muchas veces con esa responsabilidad social, hasta creo que se obtienen ciertos permisos que no se deberían de permitir. Entonces... Por eso te digo, somos un país multiamenaza. Y estamos claros de eso. Hay veces uno piensa que no, por las mismas acciones que se ven que se están haciendo, ¿verdad? Entonces, debemos de tomar en cuenta todo eso. Y fuera de eso, estamos permitiendo ciertas construcciones, ciertas acciones, que más que ayudar a gestionar el riesgo, nos están haciendo un país todavía más vulnerable. Porque la vulnerabilidad tiene que ver con eso. O sea, claro. Cómo nosotros, al comprar una casa, estamos seguros de que no me va a pasar nada, ¿verdad? Que está en una zona donde debería estar segura, ¿verdad? Hoy estamos viendo cárcavas que se están llevando casas, colonias, ¿verdad? Y todo eso. Ese es el riesgo. Pero hay un riesgo también que muchas veces no se le pone, porque ese riesgo se ve, el que estamos hablando.
pero hay un riesgo social. Este país altamente el riesgo social. ¿Por qué se habla del riesgo social? Porque la misma sociedad ha marginado a ciertos sectores de la población a hacer lo que decíamos, construir casas o asentarse en lugares que no debe. El campesino se ve obligado a sembrar en laderas donde no es recomendable. Entonces, al sembrar o a construir en laderas, lo más seguro es que va a haber una desgracia, pero no natural, ¿verdad? Eso es por acción del hombre. La naturaleza simple y sencillamente va a seguir. Entonces, ahí donde está, creo yo, que es un tema que nos debería de preocupar. Hoy tenemos el efecto del niño. El niño es cuando llueve menos. No, cuando sí, llueve. correcto. Cuando hay. ¿Cuál es la característica del niño? Digamos dos así muy. Uno, llueve mucho menos y hay aumento de temperatura. ¿Tú te recuerdas que hace un par de semanas o unas 3, 4 semanas? Bueno, todavía, ¿verdad? Sí, pero hace una semana, hoy porque ya empezó a caer alguna lluvia. Hablábamos de 43, 44 en la zona oriental. Sí. Y todo el mundo dice eso. Hoy está más caluroso que nunca. Dicen que lo que más se está vendiendo en el país Son los ventiladores. Sí, correcto. Pero, ¿desde cuándo sabíamos nosotros, digo, como país, de que venía el fenómeno del niño? Ya hay estudios, ya hay análisis, ¿verdad? Que te decían de que mayo no iba a llover. Y efectivamente se cumplió. Creo que en mayo cayeron 2 o 3 lluvias. Sí, muy mínimo. Pero ahí el último día fue que llovió. Por supuesto. Y ahí es donde viene la primera consecuencia. La primera cosecha, o la primera parte de los granos básicos, se siembra en mayo. No hubo siembra. Y los que se arriesgaron a sembrar, lo perdieron. Y según las proyecciones, esto puede alargarse hasta mediados o finales de septiembre, el fenómeno del niño. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a tener lluvias, o vamos a tener lluvias muy pocas. Y en agosto, muy poco, septiembre. porque van a decir, ahí dijeron que no y hoy está lloviendo. Sí, no. sí. Y entre agosto y septiembre se siembra lo que le llaman la postrera. La última. O sea que todo indica que no vamos a tener ni primera, ni postrera, ni última. ¿Y por qué no primera? Porque no ha llovido. Se secó. Así y mismo. los que se apresuraron y dijeron, ya empezó a llover. Perdieron. Pero la gran mayoría no sembró, previendo eso. Ahora, pero el país, ¿qué ha hecho? Si ya tenía eso, ¿qué hemos hecho como país para gestionar ese riesgo? Para que el impacto a la gente que está en la primera línea, como nosotros le decimos, la primera línea es aquellos que reciben el impacto directo de estos fenómenos. ¿Qué hemos hecho? ¿Ya? Ahí ya vimos que empezaron a repartir canastas, granos básicos y otras cosas. Está bien, no es que esté mal eso, por supuesto que no, porque la gente está impactada. Pero ¿nos preparamos para eso? ¿Cuánto tiempo podemos sostener eso? Ayuda humanitaria generalmente es cuando ya nos impactó y el país ya está en emergencia humanitaria. Ya hay datos que nos dicen que El Salvador tiene 1.1 millón de personas en situación de hambre. Así. Sí. Estamos hablando de un porcentaje de la población muy, muy alto. Por los datos que tenemos nosotros, como te digo, hay el caso de El Salvador, estudios hechos por la FAO, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y por el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, que ellos ya han hecho un estudio y hacen proyecciones de qué es lo que se necesita para poder paliar esta situación, una situación de hambre. Y hay un dato que creo que es bien importante, que yo quiero compartirlo. Hogares con ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria. ¿Que aumentó en...? Sí, 2019, ojo, 2019 eran 87.234 hogares. Estamos hablando de hogares. Y en el 2022 estamos hablando de 170.414 hogares. Subió más del 100%. Por supuesto, no, casi el 100%.
Quiere decir que tenemos desde el 2019 al 22, 83.180 hogares que han pasado a pobreza extrema. Y estos datos son de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, o sea, del mismo gobierno. Pero ¿qué hemos hecho nosotros para paliar eso? ¿O qué estamos haciendo para paliar eso? Esa es la situación más difícil. Y con la llegada del niño, la situación se va a agravar mucho más. Está grave. Y cuando llueve, ¿para dónde se va toda esa agua que puede servir? Claro. ¿Para dónde se va? Yo creo que hay que tomarlo en cuenta así. 1, en las ciudades, la escorrentía ha aumentado. Sí. ¿Por qué ha aumentado? Porque hay más colonias, dónde. Hay permeabilización o impermeabilización de los suelos. Hoy los suelos son impermeables. Porque es una capa de cemento. Entonces, en la parte alta, llueve, Santa Tecla, esas zonas altas, ¿a dónde va a parar? Al modelo. ¿Toda esa agua desde ahí? Sí, claro. Hay una quebrada que se llama el Piro. El Piro, sí. El Garrobo y todo eso bajan hasta el modelo. Por eso es que vemos nosotros, y hoy no solo es el modelo. Hoy vemos inundaciones y calles anegadas, inundadas por todos lados. San Salvador se colapsó hace unas semanas con la primera lluvia, que hablábamos de finales de mayo. Sí. Colapsó. ¿Pero por qué? O sea, porque no hay esa prevención de riesgos, no hay esa visión de generar alternativas ante todo eso. Es que fíjese que cuando hablan de prevención de riesgos, yo me imagino que la mayoría piensa de que vayan a limpiar las alcantarillas y todo eso. Es que el agua no se tiene que ir ahí. El agua se tiene que permeabilizar el suelo. En el suelo. El suelo no es el cemento, sino que en la tierra, digamos, para que entiendan. Y no es porque llovió ahora, mañana va a haber agua. No, eso es un proceso que se tiene de lento, 2-3 años, ¿verdad? Sí. Para que... En el mismo año tú puedes cosechar agua que se puede utilizar incluso para los cultivos, que es una de las alternativas que se está viendo. Porque el fenómeno del Niño, como decíamos, mucho menos agua, mucho menos lluvia, pero también cuando llueve duro. Bueno, ayer hubo una lluvia un poco fuerte, pero quiere decir de que además del fenómeno del Niño, hay un tema que la gente no le pone atención y nos preocupa que también que el Estado no le ponga atención. Cambio climático. El cambio climático también es un fenómeno global. Que no tienen la culpa, El Salvador, el gobierno, nadie, pero tenemos que buscar las alternativas para hacer la prevención. Hay todo un análisis de qué hacer, qué debemos de hacer como país para que no nos impacte el fenómeno. ¿Y nosotros como ciudadanos, Rubén? A eso voy. Por eso mismo, en la Mesa de Gestión de Riesgos, que estamos una serie de organizaciones de la sociedad civil, que trabajamos directamente con las comunidades que están siendo impactadas. Por ejemplo, yo soy el director de FUNSAL PRODECE y así ya vemos otras instituciones que estamos trabajando mucho en la cosecha de agua. Cosecha de agua. ¿Qué implica eso? Son varias formas. 1, hacer acequias, hacer medidas, cultivos que puedan ser también resistentes a la sequía. Pero cuando hablamos de cosecha de aguas es utilizar el agua lluvia, cosecharla ya sea en reservorios como piscinas, digamos, pero son naturales, ¿verdad? Y esa agua utilizarla para el riego, por sistema de riego por goteo. Claro, el sistema de riego por goteo, ¿qué te dice? Estás ahorrando agua. No es lo mismo agarrar una regadera, una manguera y le echar no sé cuántas cantidades de agua a una planta que hay un sistema controlado de goteo. Eso es una forma. La otra forma es hacer, por ejemplo, acequias, lo que se le llamamos cultivos para la conservación de suelos, que permita la infiltración de agua hacia los mantos acuíferos bajo la tierra. Entonces, todo eso, y hay una serie de cosas que podemos hacer. Nosotros, como FUNSAL PRODECE, hemos hecho una experiencia muy interesante en la zona de La Unión, específicamente en el municipio de Intipucá, con una comunidad. Creo que hay que explicar. El fenómeno también, la parte sur
y suroriente del país es parte del corredor seco. Ahí generalmente llueve muy poco, independientemente que haya o no haya niños. Niño o niña. Claro, hoy que hay niños, menos. la situación es más grave. Ahí hemos hecho una experiencia y también mis compañeros de otras instituciones han hecho experiencias sobre recolección de agua a través de tanques de captación e instalación de sistemas de riego por goteo. Y la gente está produciendo. Gente que no producía hortalizas hoy está produciendo sus propias hortalizas, tomate, chile, repollo, incluso algunos frutales como piña, que la piña también se utiliza para como una forma de conservar el suelo, para que el agua se infiltre y además aprovecha la gente para comerse la piña. Podemos hablar de eso, pero son alternativas que se tienen que hacer. Y lo plantea la FAO. Eso es lo que debe empezar a implementar de manera generalizada. Porque de aquí para allá el fenómeno del Niño, el cambio climático nos está pegando y nos va a pegar más. A mí me llamó mucho, o me llamó poderosamente la atención, declaraciones de funcionarios en el tema de la sequía. Uh-huh. O sea, si hay sequía, la producción agrícola y la siembra es muy mínima. El resultado va a ser bastante mínimo. Pero se dice, pero Nicaragua sí le va a ir bien. O sea, ¿tenemos que depender de otro país? No deberíamos. O países. Sí. Yo te voy a dar un dato que es interesante. Y esto es un estudio que hicieron el Programa Mundial de Alimentos y la FAO. Y lo leo textualmente. Zonas extremadamente preocupantes, así dice el informe. Líbano, El Salvador y Nicaragua se han añadido a la lista de países con hambre desde la edición de septiembre 2022. O sea, nosotros no estábamos en esa lista, pero ya entramos. Quienes se mantienen ahí en la zona es Guatemala, Honduras y Malawi. O sea, estamos en una lista negra, si quizás, o roja, como le querramos llamar, pero dice, y repito, El Salvador, Líbano y Nicaragua se han añadido a la lista de países con hambre. ¿Qué quiere decir? Si estamos esperanzados que a Nicaragua le va a ir bien, pero ellos también ya tienen problemas. Entonces, ¿de dónde vamos a traer? Y Guatemala ya lo tiene, se mantiene. No es la alternativa, bueno, podría ser una alternativa, pero nada más paliativa. Comprar fuera aquí, pero ahí donde vienen otros datos, el costo de la canasta básica. No es lo mismo que un productor nacional produzca, valga la redundancia, porque ellos generalmente lo que hacen es para su consumo y el excedente lo venden. Pero no van a tener ni para su consumo, mucho menos excedente. ¿Qué va a pasar con esta familia? Porque algunos todavía están utilizando para su alimentación la reserva que guardan de la cosecha anterior. Los efectos ya se van a empezar a ver. Eso quiero que me explique. ¿Los efectos de la sequía son este año o es el próximo año? El próximo año. Aunque digamos que hay un efecto inmediato. ¿Por qué? Porque las reservas se están agotando o ya se agotaron. ¿Por qué? Porque la esperanza del campesino es que con la primera ellos empiezan a acumular o a guardar y a consumir, ¿verdad? Pero si no hubo primera, correcto, y no va a haber postrera, la postrera generalmente es la que guardan más, ¿verdad? Pero no va a haber ni primera ni postrera. Ahí es donde viene la crisis. Entonces, ¿qué? No, pues sí, podemos traer bueno, ustedes vieron el ejemplo para la pandemia, o todos vimos el ejemplo de la pandemia, que había una crisis, pues, ¿verdad? Pero había suficientes granos básicos en el mercado nacional para comprar y abastecer. ¿Pero qué se hizo? Se compró fuera. Se compró fuera. Y se sigue haciendo. Por supuesto. ¿Es esa la alternativa? Creemos nosotros que no. Porque entonces, ¿dónde está el estímulo para el campesino nuestro, de seguir cultivando? Cuando ellos ven semillas, un precio alto, fertilizantes altos,
muchos alquilan tierras y hoy están al doble o al triple por alquilar una manzana o media manzana o lo que ellos siembran. Entonces, ¿qué es lo que dice? Al final no saco ni los costos. Entonces mejor prefiero no. Pero ¿de dónde ellos obtienen sus recursos económicos? De la venta de excedente. Y si no van a tener y no van a cultivar, ¿qué va a pasar? Por eso daba el dato de el ingreso a esta lista negra o lista roja de El Salvador. Permítame una pausa, vamos a regresar. Está con nosotros Rubén Quintanilla de Funsal Prodece, de la mesa de gestión, la mesa permanente para la gestión de riesgo. Quiero contarles que en Esenciales tenemos Esenciales productos y servicios de higiene y limpieza para ustedes todo referente a esta área, así para su hogar, para su empresa. Puede llamarnos al 2523-5438, se lo repito, 2523-5438. Puede buscarnos en Facebook como Esenciales SB. Gracias a TV1 El Salvador, que retransmite, al igual que en La Unión, sabe que radio nos retransmite. Radio Fonseca 92.1, la voz juvenil que está con nosotros. Ustedes la conocen mejor que nadie, así que hoy tienen que estar en sintonía. Muchas gracias a todos. Al regresar, 7616-8383, 7616-8383, línea telefónica el WhatsApp que tenemos para ustedes y los comentarios en Facebook y en YouTube. Ya regresamos. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Recupérate, Clínica de Fisioterapia. Ofrece los servicios de evaluación de lesiones, tratamientos de fisioterapias, fortalecimiento de grupos musculares, descargas musculares, masajes relajantes, quiropraxia, osteopatía y más. Haz tu cita al 2262-5501 y el 7875-4131. Búscanos en Instagram como recupérate-sb. Recupérate, unidos por tu bienestar. Productos y servicios esenciales. Te ofrece productos para limpieza, desinfectantes, lejía, jabón líquido para platos, jabón líquido para manos. Además, productos higienizantes como alcohol gel, alcohol 90, desinfectante a base de amonio cuaternario y mucho más. Visítanos en Primera Calle Poniente, número 2215, frente al CNR. Teléfono 2523-5438. Búscanos en Facebook como Esenciales SB. No olvides tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Productos y servicios esenciales. Un vehículo con poco mantenimiento puede envejecer más rápido. Dale a tu vehículo Quartz de Total Energies con tecnología H-Resistance. Lubricantes de última generación que aseguran un óptimo rendimiento y mejora la protección del motor hasta en un 74% en comparación con los límites de la industria de la prueba ASEA. Elige lubricantes Quartz y mantén tu motor joven por más tiempo. Impresa Repuestos, distribuidor autorizado de Total Energies. Somos la Primera Vista en temas de interés. Hola, buenos días, 7:42. Como nada va pasando el tiempo. Hoy tenemos No sé, piénsalo en Canal 8 y Radio 106.9 FM. Gracias a todos los que ya están participando en esta transmisión que se origina desde los estudios centrales de la 106.9. Puede vernos también, puede vernos en Facebook y en YouTube y en todas las plataformas, se me van las palabras, las plataformas digitales. Está con nosotros
Rubén Quintanilla, estamos hablando de sequía, cambio climático, las consecuencias de la sequía. ¿La sequía afecta únicamente a la siembra? No, por supuesto que no. Lógicamente... Nos vamos acercando, porque eso es lo que más impacta, digamos, ¿verdad? Pero al no llover, o cuando nos impacta la sequía, la pérdida de cultivos es un efecto visible. Pero, ¿y de dónde vamos a obtener agua? Con toda la cantidad de hogares nuevos, construcciones nuevas, colonias nuevas, ¿verdad? Que casi que cada mes se están apareciendo, hay más demanda de agua. Si hay sequía, y es el agua, el recurso vital, ¿verdad? El recurso vital. También nos vamos a ver impactados, no solamente los cultivos, sino también nuestra vida, pues. Hoy la gente, yo me recuerdo que hace 4 años más o menos, el presidente Anda decía, ya no vemos gente acarreando agua, ¿verdad? Y uno dice, ¿en qué país vive, verdad? Nosotros, nuestras instituciones que trabajamos en el día a día y conocemos a la gente, conocemos las comunidades, sabemos que la crisis de agua ya es grave. Entonces, no solo es el impacto a los cultivos, sino también a la vida misma. Y fuera de eso también, estamos, eliminando las fuentes naturales de agua. Por ejemplo, el proyecto que se tiene aquí por Nejapa, ¿verdad? Que son... Valle del Ángel. Sí, Valle del Ángel, donde ustedes saben que Nejapa es uno de los municipios a nivel nacional que tiene más cantidad de agua. Mire, afecta este caso de sequía, si lo queremos ver así, pero a nivel general, ¿cómo los mantos acuíferos, cómo es que generan más agua? ¿Es por la lluvia? ¿Es por los árboles? Es que es un fenómeno natural de infiltración. Los árboles, sí, exacto. Los árboles lo que hacen nada más es infiltrar el agua lluvia hacia los mantos acuíferos. Porque muchos dicen, ¿cómo es que no tenemos agua? Sí. Si llueve tanto. Sí, correcto, pues sí, pero ¿para dónde se va el agua? Que es lo que decíamos al principio, ¿no? Al final, los ríos se la llevan a donde naturalmente siempre se la han llevado, pero no en las cantidades que se los llevan hoy. Tengo una llamada, Rubén, al 2225-2286 para que participemos. Adelante, buenos días. Licenciado, buenos días. Buen día. Bienvenido a su invitado, interesante. Lastimosamente que este gobierno que tenemos no se preocupa absolutamente por nada. Desde que fue candidato a presidente ya no paró con la propaganda, invirtiendo todo lo que tiene que invertir en salud, en educación, en alimentación. Mejor está despojando las tierras buenísimas para la agricultura, que las quieren cementar y convertir, dice él, en Miami, El Salvador, Miami con hambre. Como dice la Biblia, tumbas emblanquecidas con la pudrición adentro, una extrema pobreza, la alimentación escasa, todo lo importamos, porque el objetivo de él es importar porque tiene ganancias, porque él es un gran mercantilista hasta de medicamentos. Entonces yo quiero decirle a nuestra gente agricultora que por qué no se han inventado los reservorios de agua. Yo me acuerdo que con el profesor Sánchez Serén se les echaba ganas para realizar esos trabajos de reservorios de agua para cuando se encuentre uno en tiempos secos. Fíjese este invitado que el año pasado se dio una regular producción de granos básicos en el cual podíamos subsistir este año, pero la gente cuando ya dicen que el invierno va a ser niño o niña, que va a ser malo, empiezan a esconder los víveres y a vender los carros. Okay. Lo que pasa y ahorita, fíjense que estamos comiendo maíz podrido hasta con los olotes. Bueno, pero este gobierno no se preocupa por nada. Los que tienen que preocuparse son nuestros campesinos para darnos de comer a nosotros. Peleemos con ellos esta hambruna que viene y nos organicemos, nos salgamos a las calles
a protestar, a exigirlo el último año que le queda a este funesto gobierno que tenemos. No a la reelección. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias por participar en el 22 25 22 86. Rubén Quintanilla, vuelvo, y nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Porque el primer que tiene que ver cómo se va a tratar la situación climática que tengamos es el Estado, que es el obligado según la Constitución. Para asegurarnos. Exacto. Tendría que ser el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, me imagino que en coordinación, y todas las dependencias que están en derredor de ella. Pero nosotros, Agricultura y Ganadería, pero nosotros también tenemos muchísima responsabilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo creo que hay digamos, etapas. Hay etapas de responsabilidades. El problema es que cuando se colapsa la ciudad de San Salvador, por decir que algo, ¿quién es el responsable? ¿O a quién le echan la culpa? Es que la gente echa basura en las calles. Sí. Que es una realidad. Es una realidad. Pero no solo ese es el problema. Primero pasa por un ordenamiento territorial, y lo decimos así. Todo tiene una razón. Si nosotros fuéramos una ciudad con un ordenamiento territorial bien definido, lugares donde no podés construir, ¿ya? Y qué tipo de edificaciones podés hacer ahí, sí. ¿Ya? Hay lugares en los que no son aptos para construcción, hay lugares que no son aptos para la agricultura, o sea, todo tiene una razón. Yo creo que por ahí va, pero también debe haber una conciencia y un compromiso social que viene desde el Estado. El compromiso social quiere decir pensar más en la gente. O sea, sí. ¿Qué va a pasar en 5 años? ¿Qué está pasando o qué va a pasar en 10 años con el cambio climático? Ya se tienen proyecciones. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como Estado? ¿Qué estamos haciendo nosotros como población pensando en eso? No, que ya estamos pensando más en marshmallow, en cosas de esas, pues, o sea, no, o sea, a veces uno no entiende esa lógica, ¿verdad? Pero, ¿hay responsabilidad del Estado? Sí. ¿Hay responsabilidad de las instituciones, de la sociedad civil? Sí, tenemos responsabilidades también. Y hay responsabilidades de la población también. Nosotros como sociedad civil lo que hacemos es detectamos y estamos a la par de la gente, vemos la problemática y buscamos los recursos para tratar de solventar esa problemática que la gente tiene. Pero tenemos también la obligatoriedad de todas las instituciones que estamos presentes en el territorio, llámese instituciones del Estado, tú mencionaste algunas, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Obras Públicas y otros. El gobierno local juega un papel fundamental en esto, por supuesto, porque al final las organizaciones de la sociedad civil estamos, pero en un momento nos vamos, pero ¿quién se queda ahí? Es el gobierno local que se tiene que dar. Pero ya hay una crisis, porque tú hablas con los alcaldes actuales y te dicen, no, ya no quiero saber nada de esto. ¿Por qué? Pues sí, no sé qué va a pasar. Los mismos alcaldes, pues, y los recursos casi a cero de las alcaldías. Entonces, ahí es donde ves la crisis. Pero hay un elemento fundamental, y lo dejé de último porque también es un papel importante, Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque todo pasa también por un proceso de educación ambiental que debe nacer desde la escuela. Pero en la escuela no solo están alumnos, hay maestros, ¿ya? Hay supervisores, todos debemos estar al unísono en eso. Pero estamos difícil. Las escuelas igual, cada una hace lo que puede y en función a, no hay una política generalizada de educación ambiental. Entonces, es colectivo el problema. O sea, algunos de nosotros podemos estar conscientes o podemos estar inconscientes, ¿verdad? Pero si nos vamos sumando a esfuerzos colectivos, creo que sí podemos tener un resultado. No es nada fácil, no. Tenemos llamada, Rubén. Sí. Bueno, se fue. Quiero leer algunos comentarios. Correcto. Para que podamos ahí retroalimentar. Acá vamos al 105. ¿A dónde estábamos?
Hoy sí vamos. Mire, esto falla en los momentos menos esperados. Aquí voy. Yo escucho la 106.9, gracias. El cambio climático es una realidad. ¿Será que el gobierno de El Salvador debería de invertir en energías renovables, baterías de litio y filtración de agua lluvia para regar cultivos? Esos son otros temas, ¿no? Muy vinculantes. Por supuesto. La tecnología, ¿cuánto ha afectado también a todo esto? Saludos, Francisco, bendiciones y un fuerte abrazo para usted y su especial invitado. Saludos al profesor Rubén, recuerdo mucho sus consejos. Saludos también. ¿Y qué se hace con la droga decomisada? No, hoy no estamos hablando de droga, permítame. Aquí mire, estos cables largos nos fallan de repente. También. Yo escucho la 106.9. Pregúntele a su invitado qué tiene que hacer el gobierno para reducir el cambio climático. No, eso creo que el gobierno no puede hacer nada. Rubén, el cambio climático, eso es global, pero podemos aportar también. Debemos. A tratar de reducirlo. Es que debemos. Mira, el cambio climático tiene que ver con... Tengo llamada. Perdón. Tengo llamada, sí. Adelante, buenos días. Buenos días, quería opinar algo allí con respecto al medio ambiente. Sí. Fíjese que uno que anda en la calle trabajando se da cuenta de que esto es una cadenita. Por decir algo, yo veo en las paradas de buses mucha gente vendiendo bolsas de agua. Y pues los consumidores se toman el agua y la botan donde caiga. Así es. Digo yo que es una cadenita porque el Ministerio de Medio Ambiente debería de tener algo, pensar en algo, pues, con respecto a cómo presionar a la empresa que vende estas bolsas para que de alguna manera instruya a los que le venden este material o este producto para poder reciclar todas esas bolsas. Porque cuando uno pasa por paradas de buses, como por ejemplo la parada de La Ceiba, donde está la iglesia, usted mira una alfombra de bolsas plásticas en el suelo, en la calle. Claro, todo eso se va a las cloacas, se va a tapar cuestiones y hasta el océano a perjudicar a los animalitos ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que es una cosa de querer hacer las cosas bien. Media vez el medio ambiente, aunque digamos que no tenga tanta responsabilidad y sea más que todo cultural de parte de nosotros como ciudadanos, pero sí poner como reglas en algún momento dado, y inclusive en los buses donde la gente viaja, que compra su bolsa de agua, rótulos de alguna manera, no tirar la bolsa en la calle, no sé, algo por el estilo, pero lo que se quiere es imaginación, querer hacer las cosas, y es lo que yo vengo observando de tiempo, que los ministerios pues allá van a construir una colonia, yo no sé, dicen que está prohibido ahí porque es una zona de alto riesgo, pero al final salen construyéndola. Esa es mi opinión. Gracias. El famoso PET. Sí. Esas son parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Pero muchos me van a decir, pero ¿y qué hago con ellos? ¿Por qué permiten que se fabrique tanto? Yo creo que lo que te iba a decir en función de Sí. de la idea que estábamos, tú dijiste algo, en función del desarrollo. Todo es en nombre. Sí, en nombre del desarrollo. Pues sí, pero nosotros decimos, ¿qué tipo de desarrollo queremos? Un desarrollo en el cual nos querramos parecer más un país del primer mundo, ¿verdad? Y hay que recordar que los países del primer mundo son los que emiten la mayor cantidad de CO2 que está generando el cambio climático. A partir de ahí, que se genera por diferentes formas, pues vea, o sea, emisiones de CO2, de monóxido de carbono, por la cantidad de vehículos, ustedes pueden ver, todo el mundo se queja hoy por el tráfico, ¿verdad? Pero todo el mundo en su casa son 5 personas y cada uno quiere tener su carro. Entonces,
desde ahí nace es que es una necesidad. Ajá, exacto, es necesario, ¿verdad? Así, entre comillas. Ya el carro no es un lujo, es una necesidad, pero todo eso tiene un efecto hacia la parte atmosférica que nos está generando esto. Entonces, desarrollo, pero ¿qué tipo de desarrollo? ¿Hasta cuándo nuestro planeta puede aguantar todas esas presiones de contaminantes, verdad? Y ahí el radioescucha decía, pues sí, tirábamos plástico, pues sí, pero tú quieres hoy utilizar papel o que te den una bolsa de papel, sí, y no te la dan. Es mucho más fácil o más barato, no sé, ¿verdad?, utilizar el plástico. Pero todos esos efectos al final nos van a impactar y están impactando nuestras vidas. Y yo creo que hay algo que quizás es bueno aclararlo, Francisco. El cambio climático está afectando a todas las especies, no solo a la humanidad. Porque muchas de las especies tienen sus sistemas de reproducción en función de la temperatura, de los cambios. Emigran dependiendo cuando están invierno, verano, en los países donde hay invierno, verano, pero hoy con todo este cambio, hasta las especies animales están perdiendo todo eso. Y los sistemas de reproducción también se están viendo afectados. Entonces eso nos va a afectar al final la vida global también, ¿verdad? Rubén, y las instituciones no gubernamentales, las ONGs, la sociedad civil, como nos quieran llamar. Exacto, lo que quieran, realmente funciona. Realmente no hablo si funciona en su razón, sino que las personas apoyan. O sea, llegan, como dicen, voluntarios, porque en este tema es de voluntariado. Sí. O sea, porque siempre, si usted es el que anda recogiendo latas, botellas, separa usted es el loco del pasaje, de la colonia, ese loco anda a dejarle. A ese punto llegamos. Pero ¿realmente hay voluntarios? ¿Se interesan las personas, los ciudadanos? Yo creo que es una cosa importante. ¿En qué sentido? Nosotros, las organizaciones, como nos quieran llamar, ONG, fundaciones, exacto, organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de nosotros lo que hacemos es desarrollar procesos. Y yo lo hablo hoy como Funsal Prodes. Nosotros llegamos a una comunidad a desarrollar un proceso, o llegamos a un municipio a desarrollar procesos. ¿Qué significa eso? Lógicamente nosotros gestionamos recursos para ejecutar proyectos, pero no vemos el proyecto como un fin, sino como un medio. ¿Qué quiere decir eso? Hacemos un diagnóstico de la comunidad donde estamos y empezamos a detectar la problemática que tiene. Y en función de eso buscamos los recursos para ir solventando esa problemática que la gente tiene. Pero aquí hay 2 o 3 cosas que son importantes. Primero, el involucramiento organizativo de la comunidad. Nosotros no trabajamos en una comunidad donde no quiera participar la gente, porque al final son ellos los que se van a ver beneficiados o van a ver mejoradas sus condiciones de vida. Segundo, los gobiernos municipales también deben de participar a través de sus diferentes dependencias, y eso hoy está un poco complicado por la situación en la que están, ¿verdad? Y tercero, también coordinamos con las instituciones de gobierno, porque al final, si todos actuamos en la misma, la comunidad va a ir solventando su problemática. Y con esto te pongo un ejemplo. En febrero de 2007, llegamos a la Unión por primera vez, estoy hablando como Funsal Prodes, con un proyecto. Y la gente fue muy clara y nos dijo, es que aquí, van a disculpar, pero así nos dijo la gente, solo paja nos vienen a dar. ¿Y es cierto? Sí. Entonces, me acuerdo yo que con el director anterior llegamos y hablábamos, miren, ya tenemos esto y vamos a hacer esto, les explicamos las acciones. La gente nos dijo eso, solo paja y se van, ¿verdad? Me acuerdo que el director en esa época les dijo, denos 6 meses y si ustedes consideran de que esto no camina, agarramos nuestras cositas y nos vamos. Tenemos 16 años de estar en la Unión.
Esa fue nuestra primera introducción. Tenemos 16 años y hemos trabajado en todos los municipios de la Unión, desarrollando procesos. ¿Enseñando? Desarrollando procesos. ¿En qué sentido? Que la gente aprenda las nuevas técnicas. Ahí hemos hablado nosotros y hemos ejecutado y seguimos ejecutando cosecha de agua a través de reservorios. Hace año y medio estábamos implementando, íbamos a empezar un proyecto con FONAE sobre cosecha de agua. Se acercaron un grupo de agricultores y me dijo, quiero que vaya a ver usted cómo están nuestros cultivos que hicimos en el 2007. Estamos hablando de 12 años después. Ok, fuimos a ver. Estoy cosechando 30,000 mandarinas en la época. Qué bueno. Estos son de los árboles que ustedes nos regalaron, nosotros nos regalamos. O sea, así lo ve la gente, no. Sí. Este fue el esfuerzo colectivo. Estamos produciendo, me dice, una cantidad de mangos panadés inmensa. Entonces uno dice, algo estamos haciendo. En una zona de sequía. ¿Vale la pena? Vale la pena. Entonces creo yo, ¿por qué decías tú? Hay voluntarios, sí, pero la voluntariedad tiene que ver con las necesidades de la gente. Saber leer cuál es la necesidad de la gente y saber trabajar en función de eso. Colectivamente, si lo hacemos de manera colectiva, gobiernos locales, gobierno central y todos los que estamos metidos, por supuesto, nosotros dependemos de la cooperación internacional. Nuestro trabajo es convencer a la cooperación internacional de que ahí vale la pena. Y los estados se involucran. Ya la realidad, la práctica. Yo digo que sí, pero hoy está costando más. Sí. Hoy, digo, porque incluso las mismas oficinas gubernamentales, hasta cuando los invitamos a eventos, no dan declaraciones. Porque entiendo yo que no pueden dar, o no les permiten dar. Entonces es un poco delicado. Pero nosotros seguimos caminando. La última vez que tuvimos un tema muy similar, si no me equivoco, fue con el ingeniero Raúl Ardón. Y yo les decía de que, parafraseando, es preocupante el desinterés de la población. Creo que en meses es de los que menos se han conectado hoy. Porque son pocos comentarios, pocos likes, porque como la sequía es árido el tema para muchos, porque no nos interesamos, no le enseñamos a nuestros hijos, pero nosotros somos los culpables. Vamos en el auto o en el bus, tiramos por la ventana, eso es parte de esa educación también, como mencionaba Rubén. El sedentarismo, el no salimos a correr porque, a respirar el poco aire más o menos regular o fresco que tengamos. Perdón, Francisco, yo siempre le digo a la gente, el problema es que la gente empieza a hacer ejercicio hasta que el médico le dice, si no empezás a caminar o a hacer ejercicio te vas a morir. Entonces empieza. Es amenaza. Claro, cuando debía ser una parte de la cultura de uno, parte del quehacer diario, el hacer, por lo menos, se recomienda 30 minutos de algo. Sí. Entonces, todos lo demás, es que ese es el tema de los agricultores, ¿verdad? De los campesinos, allá. Ese no es el problema nuestro. Es que no hay deforestación. No, si yo salgo a la ventana y veo un montón de árboles en la montaña. O sea, hay que comprender tantas cosas. Si hay enfrente de su casa un arbolito, riéguelo. Si aquí no viene el agua. O sea, todo es justificación. Y yo creo que nosotros somos parte fundamental del problema. Es que pero somos la parte fundamental de la solución también. Por supuesto. Entonces uno se queda, ¿y de qué lado nos vamos a colocar? Nos vamos a poner. O sea, hoy sí les pido compartan esta entrevista para que podamos ver, y ojo que no hemos entrado en profundidad para que no lo sientan tan duro. Exacto, ¿verdad? Que de números, esto, lo otro. Esto es fácil. No es porque usted llega al mercado y ve un pipián de esos así, que son transgénicos. Por supuesto. Ese es otro tema que hemos tenido. El uso de semilla transgénica. Exacto. Pero yo les digo, qué emocionante ha de ser de que si usted hace una huerta o mata, no sé, de tomate,
Huertos caseros. Huertos caseros. El primer tomate que usted corta, lo ha de pelar y lo va a hacer en un huevito, pero bien especial, y le cuenta todo de que ese tomate yo lo cultivé. Exactamente. Es producto esto debería ser, si a todos nos enseñaron que poníamos un algodón en un botecito de Gerber, y le poníamos el frijolito y germinó, ya, qué bueno, pero nunca pasamos de ahí. Francisco, te interrumpo nada más. Sí. La FAO y el PMA hacen algunas recomendaciones para hacer frente al impacto del niño. Y hay recomendaciones que debemos de retomarlas, principalmente las instituciones del Estado. Apoyar la creación y mejoramiento de huertos escolares, entrega de árboles frutales a familias campesinas para mejorar la seguridad alimentaria de los alumnos de escuelas rurales y urbanas, lo que estamos hablando. ¿Sí? Y desde ahí se crea la conciencia. Correcto. Entonces, hay otras recomendaciones, ¿verdad? Como apoyar el Sistema Nacional de Gestión de Desastres, mientras el fortalecimiento de la capacidad a nivel local para responder las emergencias y desarrollar sólidas capacidades logísticas. ¿Qué quiere decir? Que la organización comunitaria es base fundamental, porque de ahí nace todo lo demás. Fíjese que yo he visto algo en un TikTok, si no me equivoco, me enseñó mi esposa, de que en la colonia Sacamila hay unos edificios, hay unos jóvenes que han hecho huertos caseros en todos los niveles. Sí. Y de ahí están agarrando. O sea, pero ellos están enseñando su proyecto en pequeño. Y yo digo, ¿y por qué no podemos imitar esto? Claro. Mire, lo que vamos a hacer es que periódicamente vamos a venir acá y para enseñar a hacer huertos caseros, por ahí, por lo menos ayuda a la economía. Claro. Muchos es que cuánto cuesta que se críe, lleva animales, eso. O sea, vamos a seguir en lo mismo. Yo creo que también es importante, porque se tocó el caso de las ONGs. ¿Ya? A nosotros nos tildan de muchas cosas. De todo. De muchas cosas. Hasta de menos cosas de lo ilícitas, bueno. hasta de cosas ilícitas, ¿verdad? Pero nosotros siempre decimos, compruébennos, ¿verdad? Compruébennos que estamos haciendo cosas ilícitas. Aquí está, lo que nos respalda es el trabajo con la comunidad. Así es. Y yo te propongo, Francisco, traer gente con la que trabajamos y que den sus testimonios. Claro. Punto. O sea, los que mejor pueden dar testimonios con la gente que nosotros trabajamos, no una vez al mes, día a día, que estamos trabajando permanentemente con ellos, y uno dice, cuando va a las comunidades y ve los resultados, dice, bueno, estamos haciendo lo que debemos Hay una hacer. satisfacción. Hay una satisfacción institucional, pero más que una satisfacción institucional es que le estamos cambiando de cierta manera la calidad de vida y las condiciones de vida de la gente. Entonces, si fuera, repito, de manera conjunta, los efectos serían mucho, mucho mejores. Porque esto tiene que ver con ¿qué? Con vida o muerte. Así de fácil, ¿verdad? Y estos temas, como no son de mucha publicidad, exacto, como no me mejora mi imagen o no sé qué, ¿verdad? Porque yo decía, en una entrevista que tuve hace un par de semanas, yo esperaba que al menos en el discurso del 1 de junio del señor presidente tocara este tema, el problema de la seguridad alimentaria, el problema de la canasta básica, que tiene que ver con todo eso. Yo nada más dar un dato que lo da la Universidad Francisco Gavidia en el Observatorio de Políticas Públicas. La canasta básica urbana ha subido el 23.7%. Y la rural, 30.4%. Inconcebible. Ajá. ¿Y el salario? ¿Cuánto? Exacto, esa es la otra pregunta. ¿Cuánto ha aumentado el ingreso de las de los campesinos? ¿Cuánto? Al contrario, tiene que comprar las cosas más caras. ¿Y cuánto ha aumentado el salario de la parte urbana? Yo creo que todo esto impacta al final en la economía y en la vida de la gente. Bueno, quiero agradecerle, licenciado Rubén Quintanilla, el que nos haya acompañado en este espacio, que hoy ha sido más para hacer conciencia, ¿sí? Y entender muchas cosas que van a venir. Que ese es el problema. Perdón, Francisco, ya están aquí. Sí, ¿verdad? Ya están aquí. Y que se van a agudizar probablemente. Se van a agudizar. Esa es
la verdadera realidad. O sea, porque lo de ahora afecta el otro año realmente. Por supuesto. Ese es el principal. ¿Qué va a pasar de septiembre para allá? Eso es Exacto. interesante. ¿Qué va a pasar de septiembre para Con allá? los cultivos de los granos básicos, de lo que la gente vive en el día a día, ¿qué va a pasar? Ya tomamos medidas, desconocemos. Eso es lo delicado. Y si ya tomaron, qué bueno. Pero también compartamos esa información, porque hoy hay muy poco acceso a la información. Genial. Muchas gracias a Funsal Prodece, a la Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico, a la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo y a usted, Rubén, por habernos acompañado. Contarles de que un juez e instructor internacional de atletismo también, vamos a hablar más adelante de temas deportivos también, pero desde lo más profundo del atleta, sobre todo, que esos son esfuerzos impresionantes. Las familias se sacrifican por el atleta. Sí. O sea, porque en la mayoría de casos, y yo creo que ese es un tema que debemos de tocar, es más sacrificio personal, aunque las instituciones de una u otra manera colaboran, pero ese esfuerzo es familiar. Así es. Rubén, muchas gracias por venir. No me pierda. Francisco. No, yo no estoy perdido. Muchas gracias a todos por Saludos habernos acompañado en este espacio. Mañana vamos a hablar de un tema similar, pero desde el ámbito de la agricultura. Mañana tendré a Luis Treminio, presidente de Campo. Estará con nosotros hablándonos del problema del niño para la agricultura muy específicamente. Sí. Cómo las organizaciones que están en campo, son 15 si no me equivoco, van a afrontar todo esto. Todo lo que... A mí me gusta algo que él dice. Nosotros a todos los gobiernos les presentamos nuestro proyecto y no pasa nada. Y no pasa nada. Y este tampoco es Luis Treminio. Estará con nosotros. Antes estará Vladimir Melar a las 6:25. Luis Treminio viene a las 7 de la mañana. Hoy, 8 de la noche, vamos a tener, no sé, piénsalo, desde el canal 8 lo vamos a transmitir. Estará con nosotros el diputado César Reyes. Vamos a hablar de todo lo que está pasando también en el país. Buenos días para todos. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni